Mushoku Tensei, volumen 5, capítulo 4, Reunidos, segunda parte de las dos partes que va a tener este capítulo 4. Y así, Kiss comenzó a caminar hacia la salida del bar. Por supuesto, él no había pagado por sus tragos, él nunca lo hacía, pero esta vez no me importaba pagar su parte. En cualquier caso, ya había bebido más que suficiente por el día de hoy. Ya era la hora de regresar a dormir. Pronto tendría que ir a resolver las cosas con Rudy. Quizás mañana mismo. No más tragos esta noche, viejo, dijo Giz, quien había metido su cabeza por la puerta. Mañana vas a ir a la posada Luz del Amanecer Sobrio. ¿Entiendes? Sí, lo sé. Con un suspiro de irritación, bajé mi jarra de cerveza. Aunque ahora que lo pienso, había estado excediéndome últimamente. ¿Por qué seguía ahogándome en esta mierda? Aún tenía muchas cosas que hacer. ¿Capitán Paul? ¿Terminó de hablar con su amigo? Mientras estaba pensando en estas cosas, una mujer se acercó a mi mesa vacilantemente. Había una expresión de disculpa en su rostro. Mi cabeza no estaba lo suficientemente despejada para reconocerla a primera vista, pero después de estudiar su rostro por algunos segundos, me di cuenta de que era Vierra, una de las integrantes de mi escuadrón. ¿Qué sucede contigo, chica? ¿Sentiste la necesidad de usar algo modesto por primera vez? Bueno, sí. Asintiendo de forma ambigua, Vierra se sentó en el asiento que Giz había desocupado hace un minuto. Por alguna razón, ella no estaba usando su atuendo provocativo usual esta noche. Ella ahora estaba usando un atuendo perfectamente normal que la hacía parecer una chica de ciudad común y corriente. Estaba preocupada de lo que sucedió con su hijo antes. Creo que pudo haber sido mi culpa, señor. ¿Qué? ¿Por qué crees eso? Bueno, parecía que la forma en que me he visto pudo haber causado que él malentendiera la situación de nuestra relación. Eso no tuvo nada que ver. El pequeño mocoso le dio un vistazo al tamaño de tu pecho y saltó directamente a las conclusiones. Había una razón por la que Vierra se vestía de esa forma. La mujer había sido una aventurera común y corriente en Fitoa, pero el incidente de desplazamiento la había dejado varada en el continente de Milis sin nada de equipo. Ella rápidamente fue capturada por un grupo de bandidos que la trataron como su juguete. Era la clase de pesadilla que destrozaría a la mayoría de las personas, pero ella había logrado dejarlo atrás a pura fuerza de voluntad. Sin embargo, nosotros también habíamos acogido a una chica que no se había recuperado tan rápido, su hermana Sierra. Incluso ahora, Sierra temblaba incontrolablemente cada vez que un hombre siquiera la miraba, y teníamos varios casos similares en nuestro escuadrón. Para protegerlas de la atención indeseada, Vierra había comenzado a usar deliberadamente un conjunto de armadura ligero para atraer la vista de los hombres en su dirección. Ella también era el miembro de nuestro escuadrón más calificado para reconfortar y cuidar a las mujeres que habían pasado por esta clase de trauma. Como un hombre incapaz de entender esa clase específica de dolor, yo la consideraba una parte indispensable del grupo. Por supuesto, nosotros no teníamos una relación sexual. La idea era ridícula. No fue tu culpa. ¿Está claro? Sí, señor. Todavía viéndose un poco incómoda, Vierra se puso de pie y regresó hacia la mesa donde las demás chicas estaban sentadas. Viendo alrededor de la habitación con un poco más de atención que antes, noté que más de algunas personas estaban mirándome con una preocupación evidente en sus ojos. Por el amor de Dios, no me miren de esa forma, idiotas. Haré las paces con él mañana, ¿bien? Empujé hacia atrás mi silla, me puse de pie y salí pesadamente del bar. Cuando había regresado a mi habitación en la posada, encontré a Norn ya dormida.
Me serví un vaso de agua desde la jarra en nuestra mesa y me lo bebí de una vez. El fluido tibio siguió su camino hasta mi revuelto estómago. Podía sentir cómo estaba recuperando gradualmente la sobriedad. Yo siempre había tenido una gran tolerancia al alcohol. Sí, me emborrachaba cuando bebía mucho, pero los efectos nunca parecían durar demasiado. Mientras la confusión en mi cabeza comenzaba a desaparecer lentamente, miré hacia mi hija, quien estaba acurrucada en la cama abrazando su manta y la acaricié gentilmente en la cabeza. Sentía lástima por Norn. En serio, por un padre como yo, ella tenía que tener muchas quejas, pero siempre se las guardaba y se esforzaba por sonreír. Si yo alguna vez la perdía, no tendría la fuerza para seguir con vida. Papi. Norn se movió en la cama solo un poco. No parecía haberla despertado. Ella probablemente solo estaba hablando entre sueños. Norn no era como Rudy. Ella era una niña normal. Tenía que mantenerla a salvo. De pronto, un pensamiento extraño pasó por mi mente. Si Rudy también hubiera sido un niño normal, él no estaría durmiendo ahora mismo en esta habitación junto a Norn. Él se habría quedado en casa con nosotros en vez de irse para ser un tutor. Y en el momento del desastre, él podría haber estado aferrándose a mi manga preguntando si podía abrazar a Norn también. Si Rudy hubiera sido normal, un niño normal de 11 años, ¿no lo miraría de la misma forma que miraba a Norn? ¿Como alguien a quien necesitaba proteger? Mis piernas comenzaron a ceder. Finalmente entendí por qué Giz me había dicho: él todavía es un niño. ¿Qué diferencia hacía si Rudy era uno normal? ¿Eso incluso importaba? ¿Qué tal si Norn hubiera sido el genio? ¿Le habría hablado a ella de esa forma? Si Norn hubiera regresado conmigo después de emprender una aventura sin tener conocimiento de lo que había sucedido, ¿le habría dicho que esperaba más de ella? Una vez que comencé a pensar eso, no pude quedarme dormido. Ni siquiera quería recostarme en la cama. Dejé nuestra posada. Encontré una cubeta llena de agua usada contra incendios y vertí una gran cantidad sobre mi cabeza. Y entonces, recordando la mirada en el rostro de Rudy mientras él dejaba el bar, me incliné y vomité. Refréscame la memoria, Paul. ¿Quién fue el que lastimó tanto al niño? Mirando abajo hacia ese balde contra incendios, vi la cara de un completo idiota. Quienquiera que fuera este idiota, él obviamente era el último hombre en el mundo que tenía algún derecho de llamarse padre. Mierda. Esto podría ser difícil. Si yo estuviera en los zapatos de su hijo, cortaría cualquier lazo sin pensarlo 2 veces. Rudeus. A la mañana siguiente me senté a desayunar con un ánimo relativamente decente. Acabábamos de caminar hacia el bar a un lado de la posada. La comida de mi lición definitivamente era sabrosa. Nuestras comidas habían estado mejorando cada vez más a medida que avanzábamos hacia ella desde el gran bosque. Esta mañana teníamos pan recién horneado, alguna clase de sopa simple suavemente sazonada, una ensalada de vegetales simple y gruesas tiras de tocino. Nada mal. Si bien no había comido la noche anterior, aparentemente la cena aquí venía con un postre. Era una clase de jalea dulce específica que últimamente era muy popular entre los aventureros jóvenes, habiéndose ganado una mención en una canción recientemente popular acerca de las aventuras de una joven maga. Al menos eso era algo para esperar con ansias. Siempre era genial recompensar a tu estómago con algo de comida decente. Tener hambre te vuelve irritable. Estar irritado arruina tu apetito. Y un apetito arruinado solo te pone más hambriento. Ese es un clásico círculo vicioso. Es suficiente para freír el cerebro de un androide. Bienvenido,
Mientras reflexionaba sobre esos asuntos, dándole un sorbo a mi café después de la comida, el cantinero puso su atención en la entrada. Un hombre pálido y cansado estaba de pie en la entrada. Cuando vi su rostro, me retorcí instintivamente. Él miró alrededor del lugar por un momento y después me encontró. En ese momento, todas las emociones que había experimentado ayer comenzaron a emerger nuevamente. Incluso aunque él no me había dicho palabra alguna, terminé desviando mi mirada hacia el suelo. Solo a partir de esa reacción, las dos personas con las que estaba sentado parecieron comprender quién tenía que ser el hombre en la entrada. Ruiger frunció sus cejas. Eris pateó su silla hacia atrás y se puso de pie. ¿Quién se supone que eres tú? El hombre comenzó a caminar hacia nosotros, pero Eris se plantó firmemente en su camino. Con sus brazos cruzados, sus pies separados y su mentón en lo alto, ella miró intensamente hacia el hombre, a pesar del hecho de que él era 2 cabezas más grande que ella. Soy Paul Greyrat, su padre. Eso ya lo sé. Mientras yo miraba hacia la espalda de Eris, Paul habló por sobre su cabeza con una voz extrañamente entretenida. ¿Qué pasa, Rudy? Ahora te escondes detrás de las mujeres. ¡Qué pequeño Casanova! Algo acerca de esas palabras, o quizás su tono, me aliviaron solo un poco. Me recordaba la forma en que él solía jugar conmigo en el pasado. Esos eran buenos recuerdos. Decidí que Paul estaba tratando de acortar la brecha que se había creado entre nosotros. Después de todo, él había dejado de lado su orgullo para venir a buscarme aquí a primera hora de la mañana. Yo estaba lo suficientemente tranquilo para al menos tratar de tener una conversación. Rudeus no se está escondiendo detrás de mí. Yo lo estoy protegiendo de su fracaso como padre. Formando puños con sus manos, Eris se retorció de la furia. Parecía ser que ella estaba lista para mandar un puñetazo hacia la quijada de Paul. Lancé una mirada hacia Ruiger. Aparentemente sintiendo lo que yo quería, él agarró a Eris por la nuca y la levantó del suelo. Oye, ya suéltame, Ruiger. Deberíamos dejarlos solos. ¿Viste a Rudeus anoche, no? Ese hombre no tiene el derecho de llamarse padre. No seas tan dura con él. La mayoría de los padres están lejos de ser perfectos. Ruiger se dirigió a la salida, cargando una Eris y retorciéndose con él. Pero mientras pasaba a un lado de Paul, él se detuvo por un momento. Tienes todo el derecho a hablar con él. Pero la única razón de que puedas es porque tu hijo sigue con vida. Sí. Las palabras de Ruiger tenían un gran peso. Él parecía considerarse a sí mismo el mayor fracaso del mundo como padre. Quizás sentía algo de simpatía por un compañero fracasado. Rudy, no deberías darles órdenes a las personas con un movimiento de tu mentón. Lo has malentendido, padre. Protesté. Eso fue puro contacto visual. Mi mentón ni siquiera estuvo involucrado. No estoy seguro de que eso sea muy diferente, dijo Paul sentándose al otro lado de la mesa y frente a mí. Entonces, ese es el demonio del que me contaste ayer. Sí, él es Ruiger, de la tribu Supert. Los Supert, Se ve como un sujeto amigable. Supongo que los rumores deben haber sido un poco exagerados. ¿No estás asustado de él? No seas estúpido. Él es el hombre que salvó a mi hijo. Él no parecía pensar así ayer, pero probablemente no sería de mucha ayuda destacar eso. Ahora bien, en fin, ¿puedo preguntarte por qué estás aquí? Mi voz salió más rígida de lo que había pretendido, y Paul se estremeció en su asiento. Bueno, quería disculparme. ¿Disculparte por qué? Por todo lo que pasó ayer. No hay necesidad de disculparse. Era conveniente que él estuviera dispuesto a hacerlo, pero después de una buena noche de sueño sobre el pecho de Eris, yo estaba listo para aceptar los errores que había cometido. Para ser honesto, es verdad que estuve jugando hasta ahora.
Las cosas habían sido un poco inciertas al principio, es verdad, pero en su mayoría nuestro viaje había ido sin problemas y había encontrado mucho tiempo para dejar a rienda suelta varias perversiones. El hecho de que nunca hubiera reunido información acerca de la región de Fitoa había sido, sin lugar a dudas, un fallo de mi parte. Nunca tuve la oportunidad de recorrer el puerto de Sand, pero habíamos pasado una cantidad decente de tiempo en el puerto del viento. Pude haber encontrado alguna clase de vendedor de información ahí y aprender más acerca del desastre. No investigué algo que realmente debía haber investigado. Eso fue algo muy descuidado de mi parte. Es entendible que estuvieras enojado conmigo, padre. Yo también lo siento. No puedo imaginar lo difíciles que deben haber sido las cosas para ti. Toda la región de Fitoa había sido desplazada y nuestra familia repartida por el mundo. Cuando pensaba acerca de cómo Paul debe haberse sentido en los días y semanas posteriores a eso, no podía reunir el coraje para culparlo por su actitud áspera. Yo había estado viajando dentro de una burbuja de ignorancia, dejando de lado felizmente toda la tragedia a mi alrededor. No digas eso, Rudy. Sé que también debiste haberlo pasado mal durante el viaje. No, eso no es para nada verdad. Honestamente, fue un paseo por el parque. Después de todo, Ruyer había estado ahí para mí. Después de nuestro comienzo accidentado en Ricarizu, las cosas habían salido sin problemas en comparación a eso. Nuestro guardaespaldas aseguraba de que los monstruos nunca nos emboscaran. Él había cazado la cena sin siquiera pedírselo, e incluso intervino cuando Eris y yo nos metíamos en peleas. Para mí, al menos, el viaje había sido uno virtualmente relajado. La frase paseo por el parque sonaba precisa. ¿En serio? Un paseo por el parque. Por supuesto, no sabía lo que Paul estaba pensando en ese momento, pero por alguna razón su voz estaba temblando ligeramente. Por cierto, lamento nunca haber visto tu mensaje. ¿Qué decía? Solo decía que yo estaba bien y te pedía buscar en la parte norte del continente central. Ya veo. Bueno, puedo ir a buscar ahí una vez que deje a Eris en la región de Fitoa. ¿Por qué estaba hablando como un robot? Todo lo que decía ahora mismo salía sonando extrañamente tenso. Casi sentía que estaba ansioso. ¿Pero por qué lo estaría? Yo había perdonado a Paul y él me había perdonado a mí. Las cosas definitivamente no eran igual que antes, pero esta era una situación de emergencia, ¿cierto? Y todo se vuelve tenso en una emergencia. Claro, eso tenía sentido. Dejando eso de lado por ahora, ¿podrías detallar un poco más la situación actual en la región de Fitoa? Sí, claro. La voz de Paul estaba tan rígida como la mía y se estremecía ligeramente cada vez que hablaba. ¿Él se sentía igual? No. Primero debería tratar de descubrir la razón de mi propio comportamiento. Había algo realmente extraño al respecto. No podía actuar de la forma en la que siempre lo hacía. ¿Cómo había hablado con Paul antes de esto? Solíamos ser bastante cercanos, ¿no? Veamos por dónde comienzo. Con su voz todavía tensa, Paul me dio un resumen completo de lo que había pasado en Fitoa mientras yo no estuve. Cada edificio en la región había desaparecido. Cada habitante había sido teletransportado hacia algún rincón al azar del planeta. Muchas muertes habían sido confirmadas, y muchas más personas todavía estaban desaparecidas. Paul describió cómo él había reclutado voluntarios para el escuadrón de búsqueda y rescate y los convirtió en una organización funcional. Él había escogido Milición como su base de operaciones porque era el lugar del cuartel general del gremio de aventureros y un buen lugar céntrico para reunir información. El escuadrón tenía otra base de operaciones en la capital del reino de Azura, y el antiguo mayordomo Alphonse manejaba las cosas ahí.
Alphonse también era el líder en general de la organización y estaba proporcionando activamente ayuda a los refugiados que lograban regresar a la región de Fitoa. Paul además explicó que había dejado mensajes por mí en ciudades alrededor de todo el mundo. Él había estado esperando que pudiéramos dividirnos y buscar a los miembros perdidos de nuestra familia de forma separada. Como el mayor y más independiente de sus hijos, probablemente había sido mi responsabilidad ayudar. Yo todavía era un niño, eso es verdad, pero tenía la mente de un adulto. Si hubiera visto el mensaje de Paul, me habría lanzado a la acción. Zenith, Lilia y Aisha estaban desaparecidas, y era completamente posible que hubiera pasado cerca de alguna de ellas en algún lugar del continente demoníaco. Eso era solo una posibilidad, pero era suficiente para hacerme lamentar todo lo que había hecho ahí. Había estado tan apurado que raramente nos quedábamos en una sola ciudad más de un par de días. Aunque Norn está bien, ¿verdad? Sí, tuvimos suerte con ella. Ella estaba en contacto conmigo cuando sucedió. De acuerdo a Paul, así funcionaba en general la magia de teletransportación. Si estabas en contacto físico con alguien cuando te alcanzaba, serían enviados juntos al lugar de destino. ¿Ha estado bien? Sí. Ella al principio parecía un poco nerviosa de ir a un lugar desconocido, pero ahora básicamente es la mascota del escuadrón. ¿De verdad? Es bueno escucharlo. Al menos Norn estaba segura y feliz. Eso definitivamente era un rayo de luz dentro de toda esta oscuridad. De seguro era algo digno de celebración. Pero por alguna razón, yo todavía me estaba sintiendo algo decaído. Nuestra conversación se detuvo. Esto se sentía extrañamente incómodo. Paul y yo no éramos así antes, ¿o sí? ¿Qué pasó con la forma en la que solíamos tirar chistes y charlar entre nosotros? Es muy extraño. Después de un rato, Paul dijo algo más, pero yo no pude sacar una respuesta apropiada. Mis respuestas eran increíblemente breves y apáticas. En algún punto, todos los demás clientes se habían ido del bar. En poco tiempo, probablemente nos pedirían irnos para que ellos pudieran prepararse para el almuerzo. Supongo que Paul comprendió eso también. Él continuó hacia el asunto final y más importante. Rudy, ¿qué planeas hacer ahora? Primero que nada, voy a llevar a Eris de vuelta a la región de Fitoa. Queda mucho en Fitoa, ¿sabes? Lo sé, pero aún así vamos a ir. Incluso aunque Philip, Sauros y Ghislaine todavía estaban desaparecidos, y que probablemente no encontraríamos ningún rostro conocido esperando por nosotros, teníamos que ir. Después de todo, regresar ahí siempre había sido nuestro objetivo. Continuaríamos con nuestro objetivo inicial, y una vez que llegáramos a Fitoa, podríamos presenciar su estado con nuestros propios ojos. Después de eso, yo podría dirigirme a buscar en la parte norte del continente central, o quizás incluso pedirle a Ruiger que me ayudara a regresar al continente demoníaco. Demonios, incluso podría tratar de dirigirme hacia el continente Vegarit. Yo me sabía el lenguaje más o menos. Después de eso, comenzaré a buscar en otras partes del mundo. Muy bien. Y así, la conversación se estancó una vez más. No tenía idea de qué más había que decir. Tomen. En este punto, el cantinero puso abruptamente 2 tazas de madera enfrente de nosotros. Hileras de vapor se elevaban gentilmente desde el líquido en su interior. Va por cuenta de la casa. Oh, muchas gracias. Ahora que lo pienso, mi garganta estaba dolorosamente seca. Una vez que comprendí eso, también me di cuenta de algunas otras cosas. Yo había estado apretando las manos con fuerza. Mis palmas estaban empapadas de sudor. Mi espalda y mis axilas se sentían extrañamente frías y mi flequillo estaba pegado a mi frente. Oye, niño,
No pretenderé que sé lo que está pasando aquí, pero... ¿Mm? Al menos mira al hombre a la cara. Fue solo cuando escuché esas palabras que lo entendí. Yo había estado evitando la mirada de Paul todo este tiempo. Después de apartar mis ojos cuando él entró, yo no lo había vuelto a mirar a la cara, ni siquiera una vez. ¿Por qué estás poniendo esa cara? ¿Qué cara?, dijo Paul, sonriendo débilmente. Con su expresión desganada y sus mejillas hundidas, él se veía como una persona completamente diferente del hombre que yo había conocido. Pero, por alguna razón, sentía como que ya había visto un rostro bastante similar. ¿Dónde fue? Tenía la sensación de que fue hace mucho tiempo. Ahora lo recuerdo. Lo había visto en el espejo del baño, en mi antigua casa. Esto había sido 1 o 2 años después de que me había vuelto un aislado. En ese entonces yo todavía pensaba que tenía tiempo para dar vuelta a las cosas, pero también estaba al tanto de que había una brecha creciendo entre mí y todos los que yo conocía, una que bien podría nunca ser capaz de acortar. Aún así, simplemente estaba demasiado asustado de salir una vez más, y así los sentimientos de ansiedad y frustración comenzaron a sentarse dentro de mí. Probablemente fue el periodo de mi vida en el que estuve más emocionalmente volátil. Ya veo. Entonces así son las cosas. Paul había buscado desesperadamente a su familia sin tener éxito. A pesar de todos sus esfuerzos, no había encontrado ni siquiera una pizca de información por mucho tiempo. Él estaba constantemente preocupado por nosotros, y eventualmente comenzó a preguntarse, ¿qué tal si están heridos? ¿Qué tal si se enfermaron? ¿Qué tal si ya están muertos? Mientras más pensaba en eso, más se preocupaba. Y entonces, al final, yo aparecí, con una sonrisa alegre en mi rostro. Estaba tan diferente de lo que había imaginado Paul que se irritó sin darse cuenta. Yo una vez había experimentado algo similar. No mucho después de que había comenzado mi vida de perdedor, alguien que conocía de la preparatoria pasó a visitarme y comenzó a contarme todo lo que estaba pasando en la escuela. Yo estaba profundamente deprimido y con demasiado dolor, pero él habló acerca de su vida como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Me provocó dolor de estómago. Terminé estallando e insultándolo de mala manera. Al día siguiente decidí que me disculparía con él la próxima vez que viniera, pero no regresó. Y yo tampoco lo contacté. Dejé que alguna clase de orgullo testarudo me lo impidiera. Ahora lo recuerdo. Ese fue exactamente el momento en el que había visto esa cara en el espejo. Padre, te tengo una propuesta. ¿Qué? Bajo estas circunstancias, creo que deberíamos intentar actuar como adultos. Sí. Supongo que ayer no fui muy maduro, aunque no tengo idea de hacia dónde vas con eso. La tristeza dentro de mi corazón estaba desapareciendo rápidamente. Ahora finalmente entendía cómo se sentía Paul. Una vez que obtuve esa pieza del rompecabezas, el resto fue demasiado simple. Recordé el pasado una vez más. El día en que Paul me había golpeado por pelear y yo había contraatacado con palabras fuertes. En ese entonces había estado bastante decepcionado de sus habilidades como padre, pero en ese entonces él solo tenía 24 años, muy joven para un padre, por lo que decidí no juzgarlo demasiado. Habían pasado 6 años desde entonces. Paul ahora tenía 30 años. Él todavía era un poco más joven de lo que yo había sido en mi vida anterior y ya había logrado más de lo que yo nunca había hecho. Cuando peleé con mi amigo, ni siquiera intenté resolver las cosas.
Simplemente encontré formas de convencerme a mí mismo de que todo era su culpa. En comparación, Paul se estaba esforzando mucho más. Yo no era la misma persona que en aquel entonces. Me había jurado que iba a cambiar, ¿no? Me había olvidado un poco de eso últimamente, pero no podía permitirme cometer los mismos errores estúpidos una y otra vez. Esta era una pelea mucho más grave que la anterior, sí, pero yo me estaba comportando exactamente de la misma forma en que lo había hecho ese día hace 6 años. Ambos estábamos cometiendo los mismos errores estúpidos una vez más. Pensé que había recorrido un largo camino desde entonces, pero en cambio parecía ser que había estado pedaleando en el agua. Tenía que reconocer eso. Y más importante, tenía que dar un paso real hacia adelante. Vamos a pretender que lo de ayer nunca pasó. Era una propuesta bastante simple. Yo estaba profundamente herido debido a lo que Paul me dijo en ese bar. El dolor había sido casi insoportable. Mi amigo, que me había visitado debido a su preocupación por mí, debe haber sentido algo similar cuando yo lo rechacé. Y así terminaron las cosas. Nunca más nos volvimos a ver. No iba a terminar de esa forma esta vez. No dejaría que mi lazo con Paul se rompiera. Nosotros dos no tuvimos una pelea ayer. Ahora mismo, en ese momento, nos hemos vuelto a encontrar por primera vez en años. ¿Entendido? Rudy, ¿de qué estás hablando? Por favor, no lo pienses demasiado. Solo extiende tus brazos. Vamos. Bien. Paul extendió sus brazos, viéndose un poco indeciso. Yo inmediatamente me lancé a sus brazos. Padre, te he extrañado mucho. Su cuerpo olía ligeramente a alcohol. Él ahora mismo parecía estar sobrio, pero no me sorprendería si él todavía estuviera sufriendo de una resaca. Cuando había comenzado a beber de esa forma, sentía que él casi nunca había bebido en el pasado. Rudy. Paul parecía no saber cómo reaccionar. Apoyando mi mentón en su hombro, murmuré lentamente un pequeño consejo. Vamos, acabas de reunirte nuevamente con tu hijo. ¿No hay nada que quieras decir? Todo esto era un poco ridículo, lo admito, pero aún así abracé el cuerpo fornido de Paul con toda mi fuerza. No era solo su cara la que había adelgazado. Su cuerpo parecía haberse reducido 1 o 2 tallas de cómo solía ser. Por supuesto, yo había crecido un poco durante los últimos años, así que eso probablemente tenía algo que ver, pero era evidente que mi padre lo había pasado mal. Después de un momento de vacilación, Paul logró murmurar. Yo también te extrañé. Y una vez que esas primeras palabras salieron, fue como si una represa se hubiera desbordado. Yo también te extrañé, Rudy. Te extrañé demasiado, maldición. Busqué y busqué, pero no pude encontrar a nadie. Comencé a pensar que tú podrías estar muerto. Comencé a imaginarte. Cuando miré a Paul una vez más, lágrimas estaban fluyendo por sus mejillas. No era exactamente una vista muy agradable. El hombre estaba sollozando como un bebé. Lo siento mucho, Rudy. Bueno, genial, ahora también me hizo llorar. Acaricié la parte posterior de la cabeza de Paul algunas veces. Por un tiempo, ambos simplemente lloramos. Y así, por primera vez en 5 años, finalmente me había reunido con mi padre. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Oye, considera volverte miembro del canal de YouTube. Este es mi trabajo y los miembros me apoyan de forma directa y a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Ay, me picó este ojo. Fueron lágrimas, gente, fueron lágrimas, lloré. Ay, lloré. No fue para nada picor. Bien, bueno, es una solución rara. O sea, está bien. Está bien. Pero bueno, los dos no tienen demasiada habilidades de padre e hijo. Así que supongo que es una solución que les funciona.
Es una solución rara, pero bueno, es una solución, ¿no? Al menos, supongo. Paul ha pasado por mucho. O sea, Paul bueno, es que en fin, Rudolph lo pasó tranqui, pero obviamente no lo podía culpar por eso. O sea, él debía estar alegre de que estuviera vivo. Pero igual Paul ha pasado por mucha mierda. Entonces, pues bueno, en fin, cosas, ¿no? Cosas. Cosas durillas. Pero funcionó, exacto, pero funcionó, que es lo importante. Así es. Gente, con esto terminamos este capítulo 4, así que nada, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima con más de Mushoku Tensei.